Hola hermanos queridos, el Señor les bendiga. Un gusto de estar nuevamente con ustedes para poder compartir algo más con respecto al ministerio, a esta tarea tan importante que tenemos en el Señor para prepararnos en el liderazgo. Hoy quiero hablarte de la importancia de poder desarrollarte en tu vida, de poder desarrollar esas capacidades que el Señor te ha dado. Porque muchas veces algunos de los problemas que tenemos en el liderazgo, en el funcionamiento, tiene que ver con que no desarrollamos las capacidades que el Señor ha puesto en nuestra vida. Y el Señor ha puesto muchas capacidades en tu vida, que hay que cultivarlas y hay que desarrollarlas. Quiero darte primeramente la definición de lo que es una capacidad. Las capacidades son un conjunto de condiciones, cualidades o aptitudes, especialmente intelectuales, que pueden permitir el desarrollo de algo o el cumplimiento de una función. Por eso hablamos de cultivar las capacidades. Por ejemplo, se utiliza muchas veces la frase de cultivar el intelecto. Y estaba pensando en esta frase que la he escuchado y seguramente vos también la escuchaste muchas veces. ¿Qué significa cultivar el intelecto? Y entonces me puse a pensar en la propia palabra de cultivar, porque entiendo que las capacidades como la tierra que el Señor te ha dado, pero esa tierra que Dios te ha dado, fértil, si no la trabajamos, si no la cultivamos, no va a producir el beneficio, el fruto, el resultado. Muchas veces hay personas que al no desarrollarse, al no cultivar sus capacidades, es como esa tierra que está abandonada o que produce, pero produce poco, produce un fruto muy pequeño, pero creo que el Señor, cuando habló de la tierra, la buena tierra, ¿se acuerdan la parábola de la tierra? Una tierra, tres tierras que no eran buenas y una que era buena es porque trabajaron en esa tierra, la limpiaron y entonces la cultivaron y produjo resultado. ¿Se acuerdan? Al 30, al 60 y al 100 por uno. Así son las capacidades que Dios te ha dado. Dios te ha dado capacidades en tu vida. Quizás no todos tenemos las mismas capacidades, pero el problema está a veces no en la cantidad de capacidades que Dios nos ha dado o el tamaño de las capacidades, si se pudiera decir de esta manera, sino el problema está muchas veces en que no las cultivamos, no las desarrollamos y entonces no producen el resultado por el cual las tenemos. Hay una parábola en la Biblia que es la parábola de los talentos, que muchas veces lo hemos leído, lo has escuchado, y esa parábola de los talentos habla de alguien que cultivó, que trabajó, que se esforzó por desarrollar esas capacidades. Y a esas personas que se esforzaron, que cultivaron, que desarrollaron sus capacidades, esas personas el Señor le dio más capacidades para poder servirle. Y así creo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Tengo algunas cosas para decirte, pero antes quisiera contarte la conversación que tuvieron dos personas muy importantes en nuestro mundo. Una fue Charles Chaplin, seguramente escuchaste hablar de él, uno de los primeros comediantes en video, en televisión o en películas, especialmente las primeras fueron películas mudas para aquellos que no saben, y si no has visto Charles Chaplin, te invito a que los veas. Espectacular este comediante inglés que vivió en Estados Unidos. Un día se encuentra con Albert Einstein y tienen una conversación Chaplin, Einstein le dice a Chaplin, admiro lo que usted hace, poder hacer reír a las personas sin decir una palabra y cómo la gente lo entiende.
y lo valora, ¿no? Y la verdad que era así, era el cine mudo, no se hablaba, no habían voces, solamente habían unas frases por ahí escritas en la pantalla, y Chaplin tenía esa habilidad, un comediante que no decía una palabra, pero todo lo que hacía, todo el mundo lo entendía y, bueno, producía una alegría, mucha risa, las cosas. Pero Chaplin le contestó a Einstein, y yo lo felicito a usted, porque usted tiene la habilidad, tiene la capacidad de decir cosas que nadie entiende, pero que todo el mundo lo valora a usted. Y miren entonces estos dos grandes personajes de nuestro mundo, valorándose, pero cómo ellos desarrollaron esas capacidades naturales que habían recibido, cada uno en su área, cada uno en su profesión. Einstein, un científico, uno de los más importantes que vivieron en el siglo pasado en nuestro mundo, y Chaplin, uno de los primeros artistas, comediantes de salir en el cine. Cada uno con sus capacidades, cada uno con sus habilidades, sus talentos, pero los dos lo desarrollaron y lo potenciaron al máximo. Y así es con nosotros. Y en el liderazgo, nuestras capacidades debemos desarrollarlas. Yo quiero darte 2 o 3 cositas sobre este asunto que va a ser muy importante para tu vida y va a traer tanta bendición. Lo primero que quisiera decirte es que debemos rebelarnos contra cada día, contra aquellas cosas negativas que nos impiden desarrollar las capacidades, ampliarlas, crecer. Hablando de crecer, Pedro dijo, en cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Segunda de Pedro 3:17. Estamos hablando de algo espiritual. Pero fíjense cómo el apóstol Pedro dice, no solamente es importante nacer de nuevo, creer, aceptar a Cristo, ser un hijo de Dios, sino que también es importante ahora crecer en lo espiritual. Está hablando, por supuesto, de lo espiritual, crecer en la gracia, crecer en el conocimiento, que no nos quedemos con las primeras cosas, que no nos quedemos con un poco, sino que crezcamos en la gracia y el conocimiento. Esto habla de un desarrollo, habla de avanzar, habla de ir más allá de lo que hemos recibido o de lo que tenemos. Evidentemente, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nacemos a una vida nueva, podemos decir, ahí comienza el viaje, ahí comienza o debe comenzar lo que llamamos la vida nueva o una vida en desarrollo, aún espiritualmente hablando. Hay muchos creyentes que no crecen, hay muchos creyentes que no se desarrollan, hay muchos creyentes que no maduran en base a su fe, en base a sus convicciones, permanecen como si fueran niños espirituales, sin desarrollo. Y bueno, y la vida de ellos no es tan buena, porque lo bueno está en el crecimiento, lo bueno está en el desarrollo. Lo bueno viene cuando una persona desarrolla sus habilidades espirituales, sus habilidades o capacidades que Dios le ha dado en su vida. Por eso tenés que rebelarte contra el estancamiento. Tenés que rebelarte con permanecer en la misma situación siempre. Eso no es bueno, porque evidentemente fuimos diseñados para desarrollar lo que Dios nos ha dado. Fuimos diseñados para crecer. Fuimos diseñados con la capacidad de ir más allá de lo que hoy sabemos, de lo que hoy tenemos, ir hacia otra cosa. Y esto lo dijo el apóstol Pablo cuando dijo que él quería seguir adelante, quería ir a otras cosas más que Dios tenía en su vida. No te conformes con lo que eres, no te conformes con lo que hoy tienes, no te conformes con lo que hoy haces.
Eso fue bueno para un tiempo, pero ahora tu iniciativa tiene que ser desarrollarte o avanzar hacia otras cosas. Por eso, en segundo lugar, tenemos que mantenernos siempre mejorando. Y qué lindo que es esta frase. En cierta oportunidad nos visitó en nuestra iglesia el pastor Beretta, y entre tantas cosas que dijo, él dijo al comenzar su enseñanza, siempre hay algo para mejorar. Quiero dejarte esta frase. Mantente mejorando en tu vida. No te conformes. No te quedes con lo que tienes, con lo que sabes o con lo que estás haciendo. Mantente siempre con el deseo de mejorar, con el deseo de ir más allá de lo que aprendiste, ir más allá de lo que hoy sabes y en cuanto a nuestras capacidades. Y en cuanto al Señor, ni hablemos, porque en realidad el crecimiento, el desarrollo de nuestra vida espiritual como líderes nunca se tiene que estancar. Por eso el profeta en el Antiguo Testamento decía: avanzaremos y conoceremos más y iremos más adelante de lo que hoy sabemos. También en otro lugar el mismo profeta dice que el conocimiento del Señor va en aumento como la aurora de la mañana hasta que el día es perfecto. Fíjate cómo el Señor nos está diciendo que no debemos estancarnos, que no debemos quedarnos. Por eso te invito a que pongas en tu corazón el deseo de mejorar, el deseo de ir más allá, de aprender más para tu ministerio, para tu servicio al Señor. Dios te ha dado ese ministerio de liderazgo, de liderar una célula, de liderar una red, de liderar una tarea en la iglesia. Dios te ha dado ese ministerio, pero no te quedes con eso y con eso ya es suficiente. Tenemos que tener el deseo de siempre mejorar, el deseo de crecer. Y hay un siervo de Dios también que en un libro que he leído de él, me refiero a John Ponky Cho, él dice que aún a los 75 años él quería aprender a hablar bien japonés. Él es coreano, obviamente sabe el idioma, su idioma nativo o natal, y también inglés y demás, pero él a la edad de 75 años quería aprender a hablar bien japonés, porque muchas veces iba a predicar a Japón y necesitaba traductor o intérprete, pero él dice: yo quiero hablar bien japonés. Fíjense, un hombre con un tremendo ministerio que ha hecho tantas cosas gracias al Señor y por la gracia de Dios en esta tierra, donde nace prácticamente la visión celular en el mundo, allá en Corea, en su corazón, y su iglesia tremendamente grande, que ha podido trabajar y el Señor le ha dado, pero él no se estancó, sino que él tenía el deseo de mejorar. Y en cuanto a la predicación del Evangelio en el idioma japonés, y todos los días dedicaba 1 hora de su tiempo para aprender a hablar bien japonés. Que podamos imitar a estos hombres. Alguien dijo: solo sé que no sé nada. Fíjense, mientras más sabemos, más nos damos cuenta de lo que no sabemos. Por eso hay tantas personas ignorantes que creen que no necesitan aprender, son ignorantes y creen que está bien como viven y que ya no hay nada más para aprender. Pero tú no tienes que ser así. No tenemos que ser así. Solo sé que no sé nada y que tengo mucho para aprender. Así que una de las maneras que el Señor dice que busquemos la excelencia. Busquemos lo mejor. Alguien dijo por ahí que el enemigo de la excelencia es lo bueno. Buscar la excelencia es buscar siempre mejorar, buscar siempre aprender para que lo que hagamos cada vez
lo hagamos mejor. Cada vez salga mejor, cada vez hayan mayores resultados. Pero sabes, la excelencia en tu vida, en tu ministerio, no va a venir por una cuestión de casualidad. No va a caer del cielo. Dios no te va a dar la excelencia si no tenemos la intención, si no tenemos la dirección en nuestra vida, el deseo de ir hacia la excelencia. Por eso Jesús dijo, buscad y hallaréis, pedid y se os abrirá. Porque si no buscamos, si no tenemos esta dirección de la excelencia, no va a llegar nunca a nuestra vida. Por eso, ser un líder tiene que ver con la excelencia, tiene que ver con pensar que podemos hacer mejores cosas todavía de las que hemos hecho. Así que quiero ir terminando en esta charla que estamos teniendo sobre la importancia del desarrollo de nuestras capacidades. Gracias a Dios por todas las capacidades que el Señor nos ha dado. Y oro que el Señor ponga en tu corazón el deseo de desarrollarlo. Y sabes, generalmente cuando una persona busca la excelencia, busca mejorar en su vida, recibe más de lo que espera. Porque tenemos que mirar el factor sorpresa. Ese factor sorpresa le pertenece al Señor. Entonces, hay un factor sorpresa en tu vida, que cuando vos te preocupás, cuando vos te esmerás, cuando te esforzás, cuando querés crecer, querés ir hacia la excelencia en tu ministerio, querés buscar lo mejor, aprender cosas nuevas, dedicarle tiempo a ese aprendizaje, a ese desarrollo. Cuando Dios ve eso, entonces ahí hay una excelencia, hay una sorpresa, que Dios tiene algo que te va a dar en tu vida. Por eso Él dijo, recuerda esta palabra, en lo poco fuiste fiel. Hiciste algo bueno, hiciste algo que es valorable, pero yo voy a ponerte en más cosas en tu vida y te vas a desarrollar y vas a ir a nuevos niveles y vas a realizar nuevas tareas y vas a tener nueva experiencia. Y de eso se trata el liderazgo. El liderazgo no es haber llegado. El liderazgo es estar en camino, es estar en desarrollo y es estar en crecimiento. Y sabes, cuando tenés el deseo de desarrollarte y buscas el desarrollo en tu vida, lo que sucede es que las personas que están a tu alrededor son inspiradas por eso que ellos están viendo en tu vida. Ellos te van a ver, la gente de tu célula, la gente de tu red, la gente que está cerca tuyo. Van a ver cómo creces, van a ver cómo estás aprendiendo, van a ver la humildad en el crecimiento y en la búsqueda del desarrollo de tus capacidades. Ellos se van a sentir inspirados y entonces la inspiración que tú produzcas en esas personas va a hacer que todo ese grupo, toda esa célula crezcan, se desarrollen y avancen en el extendimiento del reino de Dios. Ese deseo de crecer en tu corazón, en tu vida, va a producir una influencia en los que están a tu lado. Ellos también van a crecer. Ellos también van a querer aprender más cosas como tú. Van a querer imitarte. Y todos van a crecer. Y tu célula va a ir hacia adelante. Y lo mismo que tu red. Por eso hoy quiero dejarte finalmente esta inquietud en tu corazón, en tus pensamientos. Que Dios ponga en tu vida el deseo de desarrollarte, todo lo que el Señor te ha dado, que puedas cultivar, puedas prepararte, puedas estudiar, puedas aprender herramientas, cosas nuevas que hay y que son muy útiles para tu vida. No te quedes como estás. No te quedes con lo que hoy tenés, con lo que hoy aprendiste en el ministerio. Hay más para aprender, hay más para desarrollarse, hay más para ver y para experimentar. Que Dios te bendiga y vamos a lo nuevo que Dios tiene para nuestra vida. Hasta la próxima.